En las noches de partidos, las luces del estadio brilló sobre mí brillantes y yo supe que estuvo tiempo de jugar. El cuarto que más me influyó, en realidad, no es un cuarto, sino una cancha de fútbol de mi escuela secundaria, Richland High School, en Johnstown, Pennsylvania. Su cancha se llama Hurlinger Field. En el año 2007, mi escuela consiguió una cancha nueva para el estadio de deportes. La cancha nueva no fue de pasto, sino de césped artificial. Decoraron el césped artificial con los colores de la escuela de Richland, rojo y azul, y una letra R muy grande en el centro del campo, y además de eso también añadieron 2 marcadores nuevos. Para mí, la cancha es muy importante porque es donde jugué muchos partidos de fútbol por 6 años. Allí en Hurlinger yo gané y perdí partidos, pero Hurlinger fue siempre un lugar que me encantó porque pude relajarme y jugar. Cuando pienso en Hurlinger, yo recuerdo muchas memorias con mis amigas en mi equipo, como cuando nosotros ganamos un partido de nuestros rivales. Yo lloré y mi cuerpo tembló con mucha emoción. Mis compañeros de equipo fueron no solo mis compañeros, pero que ahora también son mis hermanos. Muchas veces en la cancha jugábamos muy duro para cada persona en nuestro equipo y los espectadores. Hurlinger es donde yo marqué muchos goles, incluso mi gol primero. También el año pasado yo superé el récord de las asistencias en una temporada y en una carrera para fútbol en mi escuela. Cuando lo superé, estaba muy contenta y muy orgullosa. Yo recuerdo que sonreí de oreja a oreja y yo supe que no pude haberlo hecho sin mis amigas, familia y mis compañeros. En la cancha de Hurlinger, yo lloré, me sonreí, me reí y a veces yo estaba furioso, pero yo siempre jugué duro y nunca me rendí. Cuando me caí, la césped artificial rayó contra mis rodillas, pero me dio motivación. Cuando los espectadores gritaron, me sentí más energía. Cuando salí a la cancha después de cada partido, yo me acordé y jugué el deporte. Hurlinger fue un lugar donde yo aprendí a jugar y también donde aprendí a estar agradecida por cada día de mi vida, mi familia, mis amigos, el fútbol y mi vida en general.